un saludo afectuoso en este día y mis mejores deseos de que estén bien y disfruten de salud. Mi propósito en este día es compartir con ustedes una porción, un pasaje de la palabra de Dios, la Biblia. Y según la voy leyendo, la voy explicando y aplicando a nuestras experiencias de la vida diaria. He seleccionado el pasaje que se conoce como las tentaciones de Jesús. Este pasaje se encuentra en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, los versos del 1 al 11. Una tentación es el deseo de hacer algo que nos agrada o que pensamos que nos va a beneficiar, pero que está prohibido por una autoridad que respetamos o por un compromiso que hemos hecho. En muchas ocasiones, el bien o la experiencia que anhelamos es algo correcto, lícito, aceptable, en las circunstancias correctas. La maldad está en que en las circunstancias de la persona que es tentada afecta u ofende a la autoridad que lo prohíbe o el compromiso que hemos hecho con determinada persona. Por ejemplo, si usted es tentado en utilizar el automóvil de algún familiar suyo sin notificárselo, sin hacérselo saber, usted ofendería a Dios y al dueño de ese automóvil. A Dios lo ofendería porque está utilizando algo sin la autorización de su propietario, por lo tanto, está robando. Y a la persona lo ofendería porque esa persona no ha autorizado ese uso y esa persona es responsable por el uso de ese vehículo en todo momento, úselo él o úselo otra persona. En muchas ocasiones, el hecho en sí de ser tentado no es pecado, no ofende a Dios ni ofende a las personas. Lo que es pecado es ceder a la tentación por hacer lo que se nos ha prohibido o a aquello que nos hemos comprometido en no hacer. Toda conducta de las personas tiene consecuencias. Cuando la persona resiste a la tentación y actúa bien, tarde o temprano se beneficia. Beneficia a las personas relacionadas con él y a las personas de su entorno. Cuando la persona cede a la tentación y actúa mal, se perjudica a las personas relacionadas con él y a las personas en su entorno. Por ejemplo, cuando se descubre que un oficial del gobierno que está en una posición de mucha autoridad se roba el dinero del pueblo o permite que otros se lo roben, esa persona pierde su posición y por lo tanto pierde ingresos económicos. Esa persona, su familia, pierde posición social y pierde ingresos también. Y las personas con las cuales esa persona se relaciona, ¿verdad? Las personas que están en su entorno, pues esas personas, para bien o para mal, se afectan también con la pérdida de los servicios de esa persona. Cuando cedemos a la tentación
faltamos y ofendemos a la autoridad que ha establecido esa prohibición y a la persona con la cual nos hemos comprometido a no llevar a cabo esa actuación. Cuando cedemos a la tentación, siempre ofendemos a Dios. Y ofendemos a Dios en primer lugar, sea usted cristiano o no lo sea. Cuando cede a la tentación, ofende a Dios. Eso es así, porque Dios es su creador y su sustentador. Créalo usted o no lo crea. Y por eso, Dios es merecedor de todo su respeto. Esa es una realidad que no depende de lo que usted piense. Crea usted en Dios o no lo crea, usted es responsable ante Dios. Vamos a comenzar leyendo los versos 1 al 4 del capítulo 4 del Evangelio según San Mateo. Y leo el verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En el libro de Santiago, en la Biblia, dice que Dios nunca es el provocador de la tentación. Dios no tienta a nadie. Pero Dios usa las tentaciones que provienen de otro lado, pueden venir del diablo o pueden venir de nuestras circunstancias. Dios muchas veces los utiliza para llevar a cabo sus propósitos. Y esos sus propósitos son propósitos soberanos. El Espíritu Santo transportó a Jesús al desierto para que el diablo lo tentara. Este es el propósito soberano de Dios. La Biblia dice que Dios permite la tentación, pero a sus hijos, a los hijos de Dios, que no es todo el mundo, les provee la salida y no permite que sus hijos sean tentados más de lo que pueden resistir. Dios no permite que sus hijos tengan una tentación superior a lo que ellos pueden resistir con la ayuda de Dios mismo. Voy a leer los versículos 2 y 3. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La primera tentación de Satanás a Jesús consiste en satisfacer una necesidad física en una forma irrespetuosa a Dios. Comer cuando se tiene hambre no es pecado. Utilizar sus poderes divinos para complacer al diablo sí es pecado. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de a quién complacemos y por qué complacemos a las personas. ¿Qué nos motiva a complacer a alguien? ¿A quién afectamos cuando complacemos a alguien y cómo lo afectamos? Y sobre todo, ¿cuál es la opinión de Dios respecto a la actuación que vamos a hacer por complacer a alguien? El sí condicional de la expresión si eres hijo de Dios equivale a decir ya que eres hijo de Dios. Esto es un reto y una trampa. Satanás no tiene la más mínima duda de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero en su deseo era lograr que Jesús violara el plan de Dios y empleara
sus poderes divinos que había puesto a un lado al hacerse un ser humano para satisfacer un deseo físico. Leo el verso 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús contesta a Satanás citando la Biblia. Esta cita está en Deuteronomio capítulo 8, verso 3, y se refiere a que Dios permitió que su pueblo pasara hambre para poder alimentarlo y enseñarles a confiar en Él como su sustentador, como su mantenedor. De esta forma, el verso de Deuteronomio 8:3 es perfectamente aplicable a la situación de Jesús en esta tentación. Y es una buena respuesta a Satanás. El conocer cuál es la opinión de Dios según aparece en la Biblia es muy importante para resistir cualquier tentación. Si usted sabe qué piensa Dios sobre la conducta que usted desea hacer o le piden que haga, usted tiene ahí un fundamento claro para saber si lo debe hacer o no. Su palabra, la palabra de Dios, satisface nuestras necesidades espirituales y en cualquier tentación es nuestro aliento y nuestra seguridad de que estamos en paz con Dios. Y nos produce un beneficio mucho más duradero y valiente, valeroso, que cualquier necesidad física que logremos satisfacer cediendo a la tentación. Ahora, para eso usted tiene que respetar a Dios. Si usted no respeta a Dios, tampoco le hace caso a su palabra. A Dios se le respeta cuando se establece una relación de amistad con Él. Esto se hace cuando reconocemos a Jesucristo, que es el Hijo de Dios y que se hizo hombre para vivir en la tierra, resistiendo toda tentación y ofreciendo su vida para llevar el castigo que nosotros nos merecemos por ser pecadores y por pecar, al morir en la cruz del Calvario y al resucitar al tercer día. Le invitamos que usted establezca una relación de amistad eterna con Dios, aceptando a Jesucristo como su Señor y Salvador. Leo los versos 5, 6 y 7. Y le dijo, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. En esta segunda tentación, el diablo utiliza una estrategia distinta. En lugar de tentarlo con desobedecer a Dios, utilizando su poder divino para complacer al diablo, pretende que Jesús dé un espectáculo y comprometa al Padre Celestial
en el cumplimiento literal de un texto bíblico. Dice el verso 5, que lo llevó a un lugar alto en el edificio del templo. Dicen los comentarios del pastor John MacArthur que se trataba de una altura como de 117 metros, que equivalen a 384 pies. Una vez allí, los reta a que se lancen en caída libre, al citarle el Salmo 91, versículos 11 y 12. Ahora, ¿es esto lo que el Padre Celestial desea? ¿Esperaba Dios que su Hijo hiciera un espectáculo fantasioso? En la descripción del Mesías que se hace en el capítulo 53 del libro de Isaías, dice que el Mesías no sería atractivo, que sería rechazado por los suyos y por los líderes de su tiempo. Nunca estuvo en el plan de Dios que Jesús se dedicara a dar espectáculos. La aceptación del público nunca es una prueba confiable en relación a las decisiones que tenemos que tomar. Si Jesús hubiera caído en esta tentación, hubiese pervertido el propósito para él venir a este mundo, hubiera dañado el plan de Dios. No hemos de tentar a Dios a que con nuestros intereses personales y con nuestros planes. Ese no es el propósito. Jesús no lo hizo y tenía una buena razón para no hacerlo. Jesús sabía que no se usa el poder de Dios para provocar a Dios. Usted no actúa de una manera en contra de lo que usted sabe que es la voluntad de Dios para presionar a Dios a que lo proteja. No tiene sentido que usted deliberadamente se comporte en una forma irresponsable o descuidada y pretender que Dios lo libre de las consecuencias de su mala decisión. Dios espera que sus hijos tomemos riesgos con el propósito de serle fieles, riesgos relacionados con el cumplimiento de su voluntad para nosotros, no riesgos para obtener beneficios personales o prestigio personal. Voy a leer los versos 8, 9 y 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo lo lleva a una montaña muy alta, desde la cual se podían ver todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Pensando en la cultura de aquellos tiempos, podrían ser Egipto, Grecia, Italia, especialmente Roma, ¿verdad? Con todo el esplendor de estas culturas. El diablo le dice que se los dará, que esos reinos se los dará. En primer lugar, Jesucristo se los merecía y eventualmente le están prometidos por el Padre Celestial en la Biblia. Así que no era mala idea
recibirlo por adelantado. En la primera tentación, lo retó a confiar en la voluntad, a no confiar en la voluntad de Dios. En la segunda tentación, lo retó a aprovecharse de la voluntad de Dios. Y en la tercera tentación, a recibir la voluntad de Dios, pero antes de tiempo, antes del momento que el Padre Celestial había determinado, y no por los medios que el Padre Celestial habría determinado. En el Salmo 2, el Salmo número 2, versículo 8, el Padre Celestial le dice a su Hijo: pídeme como herencia y te entregaré las naciones, tuyos serán los confines de la tierra. El diablo le dice: acepta lo que te ofrezco y lo recibirás a mi manera. Le proponía recibir antes de tiempo, ya que evadiría un gran evento, o dos grandes eventos: la muerte en la cruz del Calvario y la resurrección. La muerte para el cual ha venido al mundo hubiese evadido su propósito como Salvador. No tendría que ser la ofrenda ofrecida al Padre Celestial en sustitución de nosotros los pecadores que lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. En lugar de un largo y amargo camino hacia el trono, lo conseguiría con una humillación. Se trata de avanzar retrocediendo, cambiar al mundo por hacerse igual al mundo. Una vez más, nuestro Señor le contesta citando el libro de Deuteronomio: el siervo fiel de Dios no hace compromiso con el diablo. El verso 10 cita a Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Jesús nunca comprometería la más grande realidad del universo, que Dios y solo Dios debe ser adorado. Esta afirmación, que Dios y solo Dios debe ser adorado, es una de las verdades fundamentales de la Iglesia cristiana evangélica. En realidad, el diablo estaba diciendo que el obtener lo que se busca justifica los medios o la forma que usemos para obtenerlo. En otras palabras, que el fin justifica los medios. Si tú obtienes lo que quieres, ¿qué importa cómo lo obtienes? El diablo nos ataca a nosotros con esta afirmación. Él nos sugiere que en la sociedad, en el trabajo, en el comercio, en la política, podemos conseguir lo que necesitamos, lo que queremos o deseamos. Podemos satisfacer nuestros gustos, nuestras pasiones, nuestros deseos, todo lo que queremos y lo que tenemos que hacer es dejarnos llevar y comportarnos como las personas que no respetan a Dios. Recordemos que el reino que Jesús ha preparado para nosotros tiene todas nuestras necesidades satisfechas y mucho más. Y además, y más que nada, estaremos en su presencia. No busquemos obtener con práctica ninguna cosa que satisfaga nuestros deseos con prácticas que ofenden a Dios. Les recuerdo lo que dice en Primera de Juan, capítulo 2,
los versos del 15 al 17. No amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, provienen del Padre y no del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Leo el verso 11. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. El diablo, al ver que sus ataques fueron rechazados, lo dejó. Al irse el diablo, vinieron ángeles y le sirvieron. Lo más seguro es que recibió de los ángeles todo lo que el diablo le ofreció: comida, reconocimiento y adoración. En resumen, ¿qué nos dice a nosotros este pasaje de las tentaciones de Jesús? En primer lugar, nos dice que Dios envió a su Hijo en forma 100% humana, como un verdadero hombre, a vivir en este mundo, estando sujeto a todas las tentaciones y situaciones en las que nosotros estamos sujetos. En segundo lugar, este pasaje nos dice que el haber vivido en este mundo durante 33 años, sujeto a todo lo que nosotros estamos sujetos y sin pecar, sin ofender a Dios, demostró que era competente para sustituirnos a nosotros en la cruz del Calvario y llevar el castigo que nosotros nos merecemos por ser pecadores y por los pecados que cometemos. En tercer lugar, este pasaje nos dice que si Él nos sustituyó en la cruz del Calvario, entonces estamos en deuda con Él. ¿Y cómo se arregla esa deuda? Digo arreglarla, porque pagarla no podemos. No tenemos la capacidad de pagarla. Arreglamos esa deuda cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. ¿Reconoce usted a Jesús como su Salvador y Señor? Tome la decisión de aceptar a Jesús como su Salvador. ¿Y cómo se hace eso? En Romanos 10, del 8 al 10, nos dice cómo se hace eso. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu mente. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu mente que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la mente se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este pasaje nos dice que en primer lugar hay que oír la palabra de Dios. Al oír la palabra de Dios, Dios produce fe en ti. La fe es un regalo de Dios. La fe que Dios te regala te permite creer que Jesús es el Hijo de Dios y que vino al mundo a recibir el castigo que tú te mereces por ser pecador y por los pecados que cometes. Cuando creemos en Jesús, nos damos cuenta de lo indignos que somos delante de Él y nos arrepentimos de nuestros pecados. En segundo lugar,
aceptar y creer en la mente que Jesús es el Señor y que su sacrificio en la cruz y su resurrección fueron hechos en sustitución nuestra y para nuestro beneficio. Pedirle a Jesús que su sacrificio y resurrección sean aplicados a nosotros y recibirle como nuestro Señor y Salvador. En tercer lugar, debemos dar testimonio públicamente de que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor. El bautismo es una ceremonia que Jesús estableció. Existía antes de que Él se bautizara, pero es una ceremonia que da un testimonio público de que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Te recomiendo y te solicito que visites una iglesia cristiana evangélica, les comunique tu decisión de aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador y solicita ser bautizado. Ha sido una satisfacción y un placer poder llevarles a ustedes esta lectura y explicación del pasaje de las tentaciones de Jesús. Les recomiendo y les solicito que se suscriban a este canal en YouTube y le comuniquen a sus conocidos y amistades que está disponible para que ellos también escuchen la palabra del Señor. Señor les guarde.